Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días, es martes 21 de octubre, ya saludamos a quienes también nos acompañan a través de la pantalla de Televisión Canaria. Prácticamente con una venda en los ojos a ciegas se ha elaborado los presupuestos de Canarias para 2026, unas cuentas por un montante de 12.491 millones de euros, lo que supone 813 millones más que el presupuesto en curso. Unas cuentas prudentes y con un marcado carácter social. Fernando Clavijo es presidente del Gobierno de Canarias. Un presupuesto prudente, que no nos obliga a tener que cambiar el rumbo a mitad del ejercicio presupuestario, en el que hemos priorizado básicamente los servicios esenciales, los públicos, como puede ser la sanidad, la educación o los servicios sociales. Todas las partidas tienen un incremento, algunos más que otras, destacables incrementos en educación o en bienestar social. Consultados a los agentes sociales, los empresarios piden menos papeleo y más inversión para dinamizar la economía. Habrá que trabajar en mecanismos de colaboración público-privada para facilitar la inversión de las empresas y además facilitar así la economía, dinamizar la economía. Los sindicatos esperan que estas cuentas contribuyan a una mejor distribución de la riqueza. Vanessa Fraija es secretaria general de Comisiones Obreras Canarias y Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias. El crecimiento y la previsión en el aumento de la partida presupuestaria para nosotros ha sido muy significativa y muy importante. En educación nos alejamos del 5% del Producto Interior Bruto que regula la Ley Canaria de Educación. Pero bueno, las explicaciones han sido satisfactorias. Y dadas las explicaciones por el Gobierno de España, tras aquel anuncio de subida de cuotas para los autónomos que tanta polémica desató, ahora recula y propone para 2026 congelar las cuotas de los autónomos que ganan menos, un colectivo con un amplio abanico de realidades. Desde la pandemia hasta aquí han subido como 3 veces, por lo menos a mí. El que hace los pedidos, el que repone, el que recoge los pedidos, el que limpia, el que ordena, el que vende. Hacienda, Seguridad Social, nómina, impuestos, IRPF, alquileres, servicios. Tenemos 2 empleadas más, entonces eso implica más nómina, esto implica más seguridad social. No es lo mismo estar en una isla de 9.000 habitantes que estar en una ciudad de 500.000. Bueno, pues son las voces de los autónomos y hoy les acompañamos, como pueden apreciar, desde la sede central de Caja 7 en Santa Cruz de Tenerife, donde a partir de las 9 de la mañana retomamos nuestros foros Caja 7. Hoy sobre la mesa vamos a abordar el tema de la movilidad con distintos protagonistas y también invitando a que ustedes participen de ese debate a través del 616-486-754. Además, también nos puede contar cómo amanece hoy en el lugar en el que se encuentra, cómo está el tiempo y sobre todo también cómo está el tráfico, si ya se ha puesto a los mandos del volante. Un programa que hacemos de la mano de Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, en realización Sergio Montesino y Rubén Rodríguez, en la realización de Televisión Canaria, Gemma Pérez. Aquí en la sede central de Caja 7 me acompaña a José Barroso en la parte técnica. Es martes 21 de octubre y así continúa, de la noche al día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero este martes trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Canarias eleva la edad y rebaja el nivel de renta para deducirse la compra de vivienda. Así lo ha anunciado la consejera de Hacienda, Matilde Asián, quien ha recalcado que las cuentas canarias de 2026 se han tenido que confeccionar en base a unas magnitudes estatales fijadas desde 2023. Recordemos que desde entonces se han prorrogado los presupuestos generales del Estado. Le hemos dado una especial atención a las deducciones por adquisición de vivienda, incrementando la edad a la cual se pueden acoger para adquirir la vivienda a un tipo reducido de IJIC e ITP, así como, y esto es muy importante, el importe de la renta, porque estas deducciones consistentes en tipo reducido en IJIC y ITP estaban condicionadas a unos niveles de renta que hacía impracticable su aplicación. España propone acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa. Como sabéis, esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez, y francamente yo ya no le veo sentido. En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos 2 veces al año. El presidente Pedro Sánchez avanzaba esta propuesta en un vídeo, como hemos escuchado en redes sociales, en la semana en la que, como viene siendo práctica habitual, habrá que cambiar en la Unión Europea el horario, al horario de invierno, pero
¿Qué horario es el mejor? Mientras que la mayoría de los españoles, hablamos del 68,5%, optaría por quedarse con el horario de verano para alargar las horas de luz, los expertos consideran que el horario de invierno es el más beneficioso para la salud, el rendimiento y el bienestar. Gregorio de la Fuente es técnico del Museo Elda. El cambio hay que hacerlo, yo creo que eso es mayoritario. La complejidad es que hay que hacerlo coordinado con Europa y luego pues entender que esto no es cuestión de apetencias para el tiempo libre, sino de regir la vida laboral, escolar de muchos millones de personas y sobre todo de niños. 10 días por fallecimiento y 15 para cuidados paliativos. La ministra Yolanda Díaz está trabajando en la propuesta para la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar y la creación de un nuevo permiso para poder cuidar a un familiar que haya sido ingresado en cuidados paliativos. Por fallecimiento se pretende ampliar hasta los 10 días de ausencia. Respecto a los cuidados paliativos, el Ministerio de Trabajo pretende aumentar la flexibilidad para poder acompañarlo. Permitimos además la adaptación de la jornada laboral e incluso la reducción de la jornada laboral para poder acompañar, en este caso, a nuestros familiares y seres queridos. 63 personas rescatadas en una neumática a la deriva en Gran Canaria. Un barco mercante panameño alertó a las autoridades de su situación cuando navegaba hacia Tánger y permaneció con ellos hasta la llegada de la embarcación de rescate, la guardamar Urania, que les trasladó hasta el muelle de Arguineguín. La neumática estaba a 172 kilómetros de Gran Canaria y llevaba 45 hombres y 16 mujeres, así como 2 menores. Otra embarcación fue localizada a primera hora de ayer en El Hierro. En el cayuco viajaban 9 adultos, 4 menores. Ocurría cerca de la Restinga. Todos llegaron en buen estado de salud. Y hablando de migración, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que la migración es necesaria para la sostenibilidad del modelo social en España. Además de positiva, la migración es necesaria. España, como el resto de Europa, enfrenta un reto demográfico de enorme magnitud. Las proyecciones nos dicen que si no actuamos, en 25 años podríamos perder hasta 4 millones de personas de nuestra fuerza laboral. La migración es fundamental para que nuestro país siga creciendo, rejuveneciendo su población y garantizando la sostenibilidad de nuestro modelo social. Brote de sarampión en La Palma. Afecta a 3 personas, 2 bebés de 12 meses que no están vacunados y un sanitario. Además, hay otro caso confirmado en Tenerife, lo ha confirmado la Dirección General de Salud Pública. Escuchamos a su director general, José Díaz Flores. Desde la Dirección General de Salud Pública hemos notificado al Ministerio de Sanidad un brote de sarampión con 3 casos confirmados en La Palma. Se trata del caso índice, un profesional sanitario y un menor prevacunal con el que coincidió en un espacio cerrado. Además, un familiar de este último menor está en seguimiento como caso probable. La Virgen de Candelaria visita la prisión Tenerife 2. La comitiva salía desde la Concepción esta misma mañana para después de recorrer la carretera Santa Cruz Laguna y visitar a los 1000 internos. La Virgen de Candelaria tendrá por primera vez un encuentro con los internos de este centro penitenciario, el Tenerife 2. La hora prevista de llegada a la prisión es alrededor de esta hora, a las 7 de la mañana. El obispo de la diócesis nivariense, Leo Di Santiago, oficiará una misa en esta primera visita de la patrona de Canarias con los reclusos. ¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para hacer más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en cajasiete.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra. Y vamos ya con los deportes. Esta tarde juega el Dreamland Gran Canaria. Simón Abreu, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Tercera jornada de la Basketball Champions League que lleva a los de Jaka Lakovic a visitar al Spartak Subotica de Serbia. Equipo que, como los claretianos, vienen de ganar sus 2 partidos y, por tanto, el Granca va a tratar de hacerse con el liderato en solitario del Grupo H. El partido es a partir de las 7 de la tarde. En fútbol esta tarde también tenemos tercera jornada de la Champions, con el Barcelona de Pedri, que recibe a las 6 menos cuarto al Olympiacos, y a partir de las 8 varios partidos interesantes, como el Arsenal Atlético de Madrid y el Villarreal de José Pérez y Alberto Moleiro, que reciben la Cerámica al Manchester City. En cuanto a los nuestros, semana corta para ambos porque tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Club Deportivo Tenerife juegan este próximo viernes. La Unión Deportiva Las Palmas descansa hoy para volver a los entrenamientos el miércoles. Será el jueves cuando viaje hasta tierras aragonesas para medirse el viernes a las 7:30 al Huesca en el Alcoraz. Un equipo que viene de no competir el pasado fin de semana
por una gastroenteritis que afectó a parte de su plantilla. El partido, por cierto, se podrá ver en Televisión Canaria, mientras que el Club Deportivo Tenerife entrenará hoy y mañana para el jueves volar hasta el País Vasco, donde el viernes a las 8:15 se medirá al Baracaldo, que está invicto en su casa, en la Cesarre. Y en voleibol arranca la temporada en Europa para el Guaguas, que disputa el primer partido de la fase previa de la Champions League. A partir de las 7 se mide al Mapelore en Hungría. OUNAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio. Y vamos ya con la información meteorológica para este martes 21 de octubre. Tiempo algo nuboso esta jornada con probabilidad de algunas lluvias dispersas. Luz Cepeda, Emet, buenos días. Buenos días. Este martes, intervalos de nubes en el archipiélago canario, pocas precipitaciones, aunque no se descarta alguna lluvia débil y ocasional en la vertiente norte de las islas montañosas y baja probabilidad por la tarde de alguna lluvia en el sur de las islas montañosas. Predominará el cielo más nuboso en el norte de las islas a primeras y últimas horas del día. Las temperaturas no cambian, el viento flojo a moderado del nordeste. La máxima prevista es de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife, Santa Cruz de la Palma y San Sebastián de la Gomera. 25 en Puerto del Rosario, 21 grados en Valverde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Por aquí nos cuenta ya algunos oyentes en el 616-486-754. Buenos días desde Aría, en Lanzarote. Hoy hemos amanecido con 20 grados, un ligero chipi chipi que está mojando la carretera. Se nota bochorno como ayer. Un abrazo para todos. También nos apuntan por aquí. Buenos días desde Granadilla de Abona, nublado, con 14 graditos, agradable amanecer. Gracias, equipo. Bueno, pues se nota el fresquito en Granadilla de Abona, en el sur de la isla de Tenerife. Y desde la zona del Madroñal también nos apuntan 18 grados y chispeando. Pues así se presenta esta mañana de martes. Nuestras recetas OUNAT os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en OUNAT, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. OUNAT, alimentación de verdad para perros y gatos. Nos situamos a esta hora de la mañana en la sala del 112 para ver cómo ha transcurrido la noche. Estas primeras horas de la mañana saludamos a su portavoz, Armando Camino. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, hay que destacar un atropello de una mujer esta mañana muy temprano, en la salida de los cristianos. Efectivamente, alrededor de las 6:30 de la mañana. Solo destacar entre estos incidentes relevantes en la sala 112 ese atropello en la TF1, en la salida de los cristianos, con dirección Santa Cruz, de una mujer herida de carácter moderado, junto a un vehículo estacionado en el arcén por posible avería, ya trasladada por el Servicio de Urgencias Canario al Hospital del Sur. Bueno, pues nos quedamos con esa última hora, con esa novedad. Que sea una jornada tranquila. Armando, buenos días. Muchas gracias y buen día. Y nos fijamos también en el tráfico porque ya algún oyente también nos saca una fotografía de la cola de la autopista del norte, la TF5, a la altura entre la Victoria y la Matanza, a la altura de la conocida gasolinera El Bohío, y donde ya se ve ese tráfico prácticamente parado. Eva, ¿qué nos cuentas? Sí, hace un ratito ya lo adelantábamos, que hoy se notaba mucha intensidad en la TF5, en la autopista del norte desde La Matanza, como bien dice ese oyente Estíbaliz, desde La Matanza sigue con mucha intensidad, Sausalta, Coronte, casi hasta el aeropuerto, todo ello sentido Santa Cruz de Tenerife. Circulación lenta también desde Las Chafiras hasta Los Cristianos, sentido sur, y luego nos vamos a ese punto que mencionaba el compañero del 112, porque ya se nota la retención hasta aproximadamente la salida de Las Américas. En realidad, según el mapa de tráfico, es justo esa subida, una vez que pasamos la salida de Los Cristianos, subida hacia Guasa, donde comienza la retención, probablemente por ese atropello, y como decíamos, ya llega hasta Playa Las Américas. Así que en este caso, en esta parte de la vía en el sur de Tenerife, TF1, Chafira, Los Cristianos y Playa Las Américas hacia Guasa, retención en ambos sentidos de la vía. En Gran Canaria 3, muy intensa la circulación, lenta hoy, sentido sur, y también mucho tráfico en la Gran Canaria 1, sobre todo sentido Las Palmas, desde Las Huesas aproximadamente, pasando por ese municipio de Tel, de desenlace con la Gran Canaria 10, gran intensidad de tráfico. Bueno, pues mucha precaución, sobre todo porque en algunos puntos hay chipi, está chispeando, entonces tengan mucho cuidado, y también porque se pueden dar esos bancos de niebla a la altura del aeropuerto de Los Rodeos por ese bochorno que además se nota en el ambiente, que algunos oyentes nos apuntan. Vamos a fijarnos también en las claves del día, en esa agenda. Eugenio González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Estíbaliz, buenos días de nuevo. Bueno, otra vez hablando de autónomos, lo digo porque el gobierno recula esa cuota, esa subida de cuotas que fue tan polémica. Sí, esta es una de las 3 claves del día que te propongo hoy. Ya supimos ayer que el gobierno reculaba, pero claro, hoy también será un día interesante para saber más opiniones y para también ver más posicionamientos en relación a esta medida. Lo cierto es que el gobierno recula tras el fracaso, tras el fiasco de la cuota de los autónomos y propone subidas más reducidas. Algunos plantean que cómo es posible que recule y no lo estudió mejor antes de presentarlo. Lo cierto es que desde los propios autónomos, el presidente Lorenzo Amor celebra esto como dice que se ha parado el sablazo, aunque señala que estaría de acuerdo, atención, esto también hay que destacarlo, con una subida en estos mismos términos, pero para el 2027 y para el 2028, aunque se niega, eso también lo he dicho, a pactar ya la tabla de 2032. Bueno, esto es la opinión de Lorenzo Amor, el presidente de los autónomos de este país, pero como te digo, hoy también dará mucho más de sí esta propuesta. También, por ejemplo, se va a pronunciar seguro al respecto, que ya lo ha hecho ante la propuesta y ahora ante esta rectificación del gobierno, el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, que hoy presenta los datos macroeconómicos de Canarias y lo hará ante los principales agentes económicos y sociales del archipiélago. Estaremos pendientes de esos datos de la economía, de la gran economía del archipiélago, a ver por dónde va y cómo respira la economía de esta comunidad autónoma, Estíbaliz. Bueno, y además hoy se debate en el Congreso el uso del voto telemático en los ayuntamientos. Sí, se va a debatir en el Congreso. Es una propuesta del PSOE para ese uso del voto telemático, fundamentalmente en los ayuntamientos. La iniciativa propone pues cambiar la ley reguladora de las bases del régimen local, en este caso para que los cargos electos de las entidades locales, de los ayuntamientos, puedan solicitar el voto telemático en casos como, por ejemplo, en casos de embarazo, de maternidad, de paternidad, de adopción o también de tratamientos de reproducción asistida. Como te digo, se va a debatir hoy en el Congreso a propuestas del PSOE para este uso del voto telemático fundamentalmente en los gobiernos municipales, en los ayuntamientos. Bueno, y el cambio de hora que apenas ayuda a ahorrar energía. Esto es lo que es la idea que ha empujado de nuevo a Pedro Sánchez a proponer que no haya más cambio de hora. Bueno, más allá de la propuesta también está la lectura que se ha hecho de por qué el presidente propone de nuevo esto cuando siempre es recurrente, cuando llega siempre estas fechas. Algunos dicen que es para desviar la atención de otros asuntos importantes que tiene dentro del gobierno y también dentro de su propio partido. Lo cierto es que, de no cambiar la hora, parece que se decanta, al menos desde un punto de vista de la salud, Estíbaliz, dicen que es mucho más recomendable, mucho mejor el horario de invierno. La Sociedad Española del Sueño celebra la propuesta del gobierno de suprimir el cambio horario, pero ellos apuestan por mantenerlo el de invierno por ser más beneficioso y más saludable que el de verano. Hoy también dará mucho de sí también esta propuesta, porque también saldrán, veremos también desde el punto de vista del ocio, de la restauración, que dirán que les vendrá mejor económicamente el seguir cambiando la hora y el horario de verano, porque estamos más tiempo en la calle y evidentemente pues gastaremos más. Bueno, pues el debate está servido a cuenta de este cambio horario, de esta propuesta de Pedro Sánchez. Vamos también con las aportaciones del programa La Alpispa, que a partir de las 11 vienes con mucho contenido. Eugenio, ¿qué destacamos hoy? Bueno, pues te adelanto una. Vamos a estar en el ascensor, ¿eh? Te cuento que porque vamos a hablar sobre pero que no se vaya la luz, por favor. Que no, que no se vaya la luz. Y tampoco vamos a conversar dentro de los ascensores. Vamos a quedarnos con un dato que es más preocupante, y es que Canarias suspende en accesibilidad. El 35% de los edificios en Canarias no tiene ascensor. El 21% de quienes no cuentan con ascensor lo reclaman como una medida urgente para mejorar la accesibilidad a sus hogares. De este asunto y de todo lo que conlleva pues no tener ascensor a aquellas personas que de movilidad reducida, una cierta edad, problemas físicos, lo que conlleva no tener, por ejemplo, en un edificio, si viven en un tercero, en un cuarto ascensor, y lo que esto pues perjudica en el día a día de la vida de los ciudadanos. Bueno, pues a partir de las 11 de la mañana, Eugenio, te escuchamos junto a Mercedes Martín en La Alpispa. Ahí estaremos, yo seguiré escuchando atentamente hasta las 11 de la noche al día. Gracias, hasta dentro de un ratito, 7 y 19 minutos de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez.
Como le estamos contando, desde las 6:30 de la mañana estamos acompañándoles desde la sede central de Caja 7 en Santa Cruz de Tenerife, donde a partir de las 9 de la mañana iniciaremos nuestros foros Caja 7 de esta temporada, hoy centrado en una temática muy concreta, la movilidad. Y bueno, durante toda la mañana estaremos aquí haciendo este programa hasta las 10 de la mañana. Luego se incorporarán nuestros compañeros Alexis Hernández y María Moragas en ese de la noche al día, el remate de 10 a 11. Bueno, en cualquier caso entramos en materia. Mayer Trujillo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Y lo hacemos con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, que tiene nueva decana. Mila Pacheco se proclamaba vencedora con 1.166 votos frente a los 1.089 de José Manuel Niederleiner y los 322 de Víctor Martín. Ya son, bueno, ahora me lo corrige Mila, bueno, ya son 25 las mujeres al frente de un colegio de abogacía en España, y justo antes de esa convocatoria electoral, Mila Pacheco pudo exponer su programa en un debate organizado por esta radio y nos acompaña en calidad de decana electa. Mila Pacheco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Enhorabuena. Me corregías un dato, ¿verdad? No, 1069, o sea, la diferencia fue de casi 100 puntos. Bueno, de casi 100 puntos, sí, bueno. ¿Cuándo será la proclamación oficial de todo el equipo? Pues mira, aún no te puedo dar fecha porque es algo que tenemos que comentar con el equipo saliente y no puedo aún decir en qué momento se va a realizar, pero bueno, en todo caso esperamos que sea la mayor brevedad. Creo que los compañeros y las compañeras han hablado, se han pronunciado, quieren un cambio en la dirección del Colegio de Abogados ahora mismo, agradeciendo muchísimo, por supuesto, la labor que se ha realizado durante todo este tiempo, pero sí que es necesario ya dar un paso al frente, dar un cambio y empezar por nuestra parte cuanto antes. Ilusionada, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con muchísimas ideas, con ganas de llevar a cabo ese programa con el que nos comprometimos y con un equipo que me acompaña pues con las mismas ganas y con el mismo entusiasmo que yo. ¿Y en qué se va a notar el sello de Mila Pacheco? Mira, pues a ver, yo creo que yo me baso muchísimo en la experiencia que he desarrollado a lo largo de este tiempo. Conozco al Colegio de Abogados bastante bien porque he estado muy vinculada al mismo durante estos años y sí que creo que va a ser un periodo de más actividad, de más defensa activa de la profesión, de más lucha y reivindicaciones por nuestro colectivo, que yo creo que se siente a veces un poco desamparado, desangelado. También estamos, lo comentaba en la época anteriores a las elecciones, en un periodo muy complicado del ejercicio de la abogacía, en el que han salido nueva normativa que modifica mucho la forma en el que veníamos ejerciendo de forma tradicional, con ese requisito de procedibilidad, la necesidad de asistir a medios adecuados de solución de controversias antes de acudir al juzgado, y creo que hace falta muchísima preparación de los compañeros, muchos campos de trabajo también que se abren, que es necesario abrirlos y formar también a los colegiados y a las colegiadas de nuestra institución. Y yo creo que se va a notar en todo eso, en mucha actividad, en mucha reclamación, en mucha apertura también a la sociedad, que creo que también es muy importante. Me ha encantado en este periodo de debate que teníamos en este periodo electoral, pues que salían muchas ideas. Ha sido realmente muy enriquecedor y yo creo que se ha acercado mucho nuestra profesión al ciudadano, que es una profesión como muy alejada de la ciudadanía, como con unas ideas muy de película americana, de serie americana, y creo que se ha acercado mucho también y ha sido muy enriquecedor. Y creo que se va a notar en todo eso, en mucha actividad, en mucha pasión, en mucho entusiasmo, muchas ganas y mucha reivindicación. Hombre, casi siempre que nos acercamos a un abogado es porque tenemos algún problema, ¿no? Por eso a lo mejor no queremos saber mucho de abogados mientras vaya la cosa bien, ¿no? Sí, yo creo que es una figura que tenemos ahí como, bueno, cuanto menos me acerque a ellos y menos sepa de ellos mejor, pero sí creo que también tenemos una realidad muy importante, como era todo el tema de esas pensiones indignas que no tenemos, que a lo mejor la gente tiene otra idea de la economía del profesional, y sí que también muchas cosas por las que tenemos que luchar. Tampoco nos sentimos muchas veces amparados ante los tribunales, ante la administración, o sea, muchísimas cosas que el ciudadano no tiene ni idea, no conoce, y yo muchas veces lo decía, defendemos mucho a nuestros clientes y los intereses que se nos encomiendan, pero a veces nos olvidamos totalmente de nosotros mismos y de nuestro colectivo, y ahí sí que quiero que el Colegio de Abogados tenga una función muy importante de reivindicación por todos esos derechos de nuestros compañeros y compañeras. Ahora que hemos estado hablando estos días de la posible subida de la cuota de autónomos que habrán rectificado, ¿no? ¿Qué porcentaje de los abogados son autónomos? Mira,
mira, cada vez más, porque ten en cuenta que nosotros antes, en el pasado, teníamos la obligación de adherirnos a la mutualidad de la abogacía, no podíamos acudir al régimen de autónomo, pero ahora cada vez más con las condiciones de la mutualidad pues nos sale mucho mejor, y para esa pensión de mañana, cuando llegamos a ese momento de la vejez tan importante, pues tener una pensión digna, que es por lo que estamos luchando ahora. O sea, que menos mal que han rectificado, ¿no? Porque ustedes hubieran sido uno de los más perjudicados. Uno de los más perjudicados, efectivamente, menos mal. ¿Por qué condiciones se están encontrando, por ejemplo, entre el colectivo, los que están jubilados, Mila? Pues mira, a día de hoy hay muchísimos compañeros que se jubilan con pensiones en torno a los 300, 400 euros, con lo cual no te puedo decir que se jubilen, sino que tienen que seguir ejerciendo la profesión sin poder retirarse, porque con esas cantidades de dinero obviamente no les daría. De ahí todas esas manifestaciones que se han llevado a cabo en Madrid, que se esté analizando ahora el tema por el Congreso de los Diputados y que se esté avanzando mucho en esa materia. Y fíjate que ha sido un punto que somos una profesión muchas veces muy individualista, pues porque estamos con el corre del día a día de los juzgados, del estrés, de los vencimientos, tenemos muchos plazos que cumplir, y en este punto la profesión se ha unido muchísimo a nivel nacional, reivindicando y luchando por esas pensiones dignas para nuestros mayores. Y sin embargo, ¿notaban más participación o esperaban más participación en esta convocatoria electoral para el Colegio de Abogados? Pues ha sido bastante la participación, porque ha sido casi de un 40%, y es un colectivo que no participa tanto en estas elecciones. Sí que es verdad que hay dos diferencias: está el colegiado ejerciente y el no ejerciente. El colegiado ejerciente es el que suele ir a sala y tener su despacho, y el no ejerciente es aquel que suele trabajar pues para la administración. Entonces, el abogado ejerciente acude mucho más a las elecciones porque le preocupa mucho más. Y de hecho su voto vale el doble, ¿no? Su voto vale el doble, efectivamente. Tiene mucho peso. Tiene más peso que el del no ejerciente. Y acude mucho más, y ha habido bastante actividad por parte del ejerciente, que es el que acude más a votar. Hay un asunto que sí que afecta a todos los canarios, no solamente a ustedes, y es que tenemos la comunidad con más número de litigios de España, ¿no? Hemos visto ahí los datos del segundo trimestre, y de nuevo estamos ahí a la cabeza, solo tenemos por debajo a la comunidad de Madrid, ¿no? Efectivamente, y entonces, durante muchos años, sí, viene siendo así. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué estamos ahí a la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Que a los canarios nos encanta acudir a los tribunales, o hay algún motivo objetivo para esta condición? La verdad es que no sabría decirte exactamente cuál puede ser el motivo. Sí que es verdad que bueno, que no es tan negativo que se acuda a la justicia para ser amparado, pero sí que es verdad que a día de hoy, con el nuevo requisito de procedibilidad, de no tener que acudir inmediatamente a la vía judicial, sino intentar cualquier medio adecuado de solución de controversias para poder resolver el conflicto, sí que se está intentando pues que los conflictos se resuelvan fuera de los tribunales. Y por eso te decía, esa mentalidad, ese cambio en el modo de ejercer la abogacía, que los profesionales conozcan todos esos medios adecuados de solución de controversias, y que se abran a ese nuevo campo de trabajo, y que oferten a sus clientes el mejor medio. Sí, esto es una iniciativa interesante suya, ¿no? Bueno, suya y de otros abogados que lo defienden, porque desde luego, si tenemos tantos litigios, eso se va a transformar en una justicia más lenta y por tanto menos justicia, ¿no? Efectivamente, ten en cuenta que los juzgados de lo contencioso administrativo están señalando para el año 2028. Qué barbaridad. Entonces, ¿no? Es increíble tener un asunto encima de la mesa y a un cliente preocupado, un ciudadano preocupado por su causa durante 3 años. Son noches sin dormir, a lo mejor un problema económico grave y pendiente de que los tribunales le den la razón o no. Efectivamente, así es. Es una preocupación que se podría resolver en un periodo de tiempo muchísimo más corto, acudiendo a estos medios adecuados de solución de controversias, pero sí que es necesario que el profesional los conozca muy bien, los ofrezca al ciudadano, y que realmente sea algo que agilice la justicia. ¿Y a los abogados les gusta esto de la mediación, de la conciliación? ¿Les da menos dinero? En este punto hay muchísimos criterios. Hay gente que está muy a favor de la mediación, y otros compañeros que piensan que les resta trabajo, o esas creencias. Pero yo creo que realmente nos tenemos que abrir a todas esas nuevas formas. No nos podemos quedar anclados en el pasado y en la forma de ejercer la profesión como era antes, de que me llega un asunto y enseguida voy al juzgado. Ha cambiado la ley, nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Somos unos profesionales que nos venimos adaptando siempre, no salimos de la universidad con lo estudiado y ya está.
nos estamos renovando y actualizando constantemente, y en este caso tenemos que adaptarnos a esta nueva normativa y a esta nueva forma de ejercer la abogacía. Porque hay otros profesionales que también pueden ejercer esa labor de mediación, Mila. Sí, está abierto a muchos más profesionales, pero sí que es verdad que aquí en Tenerife, sobre todo, el Colegio de Abogados lleva la iniciativa con nuestro centro de mediación, que lleva 7 años funcionando y que ha dado muy buenos resultados. ¿Qué grado de resoluciones tiene acudir a la mediación? En torno al 80%. Los casos que se someten a mediación en nuestro centro de mediación tiene un porcentaje de éxito de un 80%. Imagínate, de cada 10, 8 salen con un acuerdo. Y sí que es necesaria la función del abogado y la abogada en ese momento, porque es necesario que ellos supervisen ese acuerdo que se va a firmar. O sea, no es algo en lo que el abogado quede al margen, sino que es necesario que el abogado esté ahí asesorando, supervisando. Le recomiendo a todo el mundo que me esté escuchando que no firme un documento ni se comprometa a nada sin que un abogado lo revise, porque es muy importante que sea revisado ese acuerdo y que luego incluso lo homologue judicialmente. ¿Y los ciudadanos confían en ese proceso de mediación? ¿Confían en el sistema, en el grado de resolución que podría tener? Mira, fíjate que el resultado positivo en un 80%, como te decía, pero el 100% de las personas que se someten al proceso lo recomiendan. Ni siquiera te diría el 99%, se pasa siempre un cuestionario y el 100% de las personas lo recomiendan porque les resulta muy útil. Realmente se abre una área de diálogo entre las dos partes que es muy positiva. Y se puede llegar a acuerdo, o puede ser que no se llegue a acuerdo, pero al final se abre ese diálogo, esa puesta en común de cuáles son tus prioridades, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres y qué es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque recurrir a los tribunales es más violento. Hombre, recurrir a los tribunales, una vez celebras un procedimiento judicial en sala, pues las partes es muy complicado que vuelvan a tener una relación, un contacto. Y sobre todo Sin embargo, con la mediación puede llegarse a un acuerdo y a lo mejor salir las partes más o menos bien. Sí, sí, ten en cuenta que es muy importante, sobre todo para temas de familia, divorcios, temas de sociedades, empresas familiares. Es muy importante que se reconstruya y se llegue a una solución a través del diálogo, no a través del enfrentamiento. Y al final también en los juzgados la sensación que tiene una parte es que ha ganado y la otra parte es que ha perdido. Y para la parte que ha perdido, cumplir con esa resolución judicial es muy complicado muchas veces. Doloroso. Doloroso, sí. Pero bueno, ese dato es sorprendente. O sea, vamos a decirlo así, de 10 personas que recurren a la mediación, pues 8 se resuelven, 8 casos se resuelven. Yo creo que el dato es elevado, ¿no? Es elevado, pero ahí también te tengo que decir que los profesionales del Centro de Mediación del Colegio de Abogados son profesionales muy preparados, que han estado estudiando y preparándose, que llevan ya 7 años de experiencia, prácticamente la gran mayoría. Es verdad que se van sumando poco a poco más profesionales, pero sí que es un centro ya acreditado, con experiencia y con profesionales, ya te digo, preparadísimos. Una técnica, ¿no? Hay que estudiar esa técnica de mediación, ¿no? Sí, es una técnica, porque además cuando entras en la sala como mediador tienes que cambiar el chip de abogado. Como abogado eres más directivo, eres más de, bueno, vamos a hacer esto, vamos a enfocarlo por aquí, y ahí tienes que limitarte más a escuchar y a orientar a las partes para ver cómo pueden llegar a ese acuerdo entre ellas. Pero quizás hay una parte de la abogacía que entiende que quizás atendiendo esta labor, la de mediación, pierden prestigio como abogado. Yo creo que para nada, que al contrario, tú le das a tu cliente una solución más rápida. Y luego tú estás supervisando todo el proceso. Tú tienes que revisar luego ese acuerdo al que lleguen las partes, porque el mediador no puede asesorar. Por mucho que sea abogado, en su función de mediador no puede prestar un asesoramiento jurídico, lo tiene prohibido, la ley se lo prohíbe. Entonces es muy importante la función del abogado. El abogado a veces tiene el chip de que, bueno, si entra en un proceso de mediación yo desaparezco. Al contrario, sigue estando ahí, su figura es muy importante. Claro, sí, porque en el caso, digamos, del ejercicio convencional de la abogacía, pues el abogado va con una de las partes a muerte, ¿no? Y aquí tiene que estar en una posición intermedia y conseguir que los dos ganen y saquen el mejor acuerdo, ¿no? Sí, efectivamente, ahí el abogado, cuando está como abogado, representa a una parte y va a defender sus intereses 100% totalmente, y aquí no ejerce como abogado, aquí ejercería como mediador, intentando escuchar a las partes y que las dos partes realmente ganen. Es un ganar-ganar, no un ganar-perder. Claro. Hablando ahora de la labor del turno de oficio, Mila Pacheco, ¿qué hay que mejorar del turno de oficio? Mira, la labor del turno de oficio es muy importante porque realmente se hace un trabajo esencial para la sociedad. Y ten en cuenta que son muchas veces guardias, las guardias son de 24 horas, te pueden llamar a cualquier hora, tienes que estar ahí presente, y es una labor que sí que queremos que la ciudadanía tenga más conciencia de ella. Los profesionales que la llevan a cabo también están muy preparados, realizan formación o tienen que acreditar formación antes de poder pasar a formar parte del turno de oficio, que a veces piensa que el profesional del turno de oficio no está tan preparado. Al contrario, está muy preparado, porque si no, no puede adscribirse a esa materia y a ese turno de oficio.
Y sí que es necesario también dignificar económicamente. Sí que es cierto y se agradece a la Consejería que haya reconocido ese aumento del 30% en 3 años del baremo total, pero sí que es verdad que necesitamos, por ejemplo, unas actualizaciones del IPC, que cada año se tenga en cuenta ese IPC que sube. Hay muchísimas actuaciones que no se abonan a día de hoy y que suponen muchísimo estrés y muchísimo trabajo para los profesionales. Te pongo un ejemplo muy, muy claro. Tú puedes llevar un procedimiento de familia en el que una parte tiene que pagar una pensión de alimentos a su hijo, pero que esa parte no cumple voluntariamente. Todo ese proceso de ejecución para que esa parte cumpla, que supone escritos al juzgado, peticiones de embargo de salarios, de cuentas bancarias, etcétera, tú la puedes estar llevando desde que el niño tiene 3 años y esta familia se ha separado hasta que ese niño se hace mayor y se incorpora al mercado laboral. Estamos hablando de muchísimo tiempo llevando un procedimiento sobre la mesa sin cobrar absolutamente nada. Y así hay otras materias. Es muy importante que esa labor también sea compensada económicamente porque es un gran trabajo el que se realiza. ¿Cuánto se cobra en el turno de oficio, para hacernos una idea? No sabría decirte porque va por procedimiento, pero por ejemplo un procedimiento de divorcio creo que está en torno a los 300 y algo ¿En así. total? Sí, en total. Sí. Todo, con todo el procedimiento que hablábamos antes que tiene que hacer. Con todo el procedimiento. ¿Y les compensa? A ver, yo creo que es más una labor que se hace por apoyo a la sociedad que realmente porque compense demasiado. Ten en cuenta que hubo periodos incluso con el tema de las llegadas marítimas que los compañeros asistían a la Isla del Hierro, a asistir a los migrantes que llegaban y que no se les pagaba ni el billete ni el hospedaje. ¿Todo eso se ha resuelto? Todo eso se ha resuelto, a día de hoy sí se abona, pero es una labor que han realizado todos esos compañeros que lo estaban haciendo que es que realmente no les compensaba. Hacían ese trabajo porque querían hacerlo y porque estaban muy solidarizados con el procedimiento y con que ellos no perdieran esa labor fundamental de asesoramiento en esa llegada que nos garantiza nuestra normativa. Aquí hay un oyente que nos apunta cómo se solicita un mediador y cuáles son los procedimientos. Mira, le recomendaría que asistiera al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y que pudiera pedir ahí toda la información o que se conecte a la página web iktf.es. Ahí hay una parte de CEMICAF, que es Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Tenerife, y ahí puede ver toda la información. Aquí incluso nos apunta mi expediente, es del año 2017, estamos en 2025 y no se ha resuelto aún. Una liquidación de bienes, sencilla. Sencilla, es que las liquidaciones de bienes son muy largas, porque es verdad que ahí entran muchísimos profesionales, entran los tasadores, los contadores partidores, temas de liquidaciones de bienes y de temas de herencias son larguísimos y se pueden resolver a través de otros medios. ¿Cuáles son los juzgados que peor van en estos momentos? Ahora mismo te diría el contencioso va muy lento, tiene eso, está señalando para el 2028. ¿2028? Sí. Y 3 años de retraso. Cuando alguien se acerca a ustedes con un problema de esas características, lo primero que le dicen son las fechas, ¿no? Para que se hagan una idea. Sí, pero no es fácil de aceptar por el cliente las fechas. O sea, cuando el cliente llega a tu despacho es porque quiere que le des una solución a su problema. Y cuando tú le comentas, bueno, vas a tener que tener paciencia, esto no se puede resolver mañana, hay que iniciar un procedimiento, lleva sus plazos, y de ahí, bueno, entre nosotros hablamos mucho de cómo va lo mío. O sea, el cliente te llama constantemente, ¿cómo va lo mío? Claro, porque cuando uno tiene un problema, lo menos que soporta es la paciencia, ¿no? Porque quiere que se resuelva ya. Claro, que quiere que se resuelva lo antes posible y es verdad que la justicia es muy lenta. Claro. Le quiero preguntar también por eso que estaba hablando mi compañera Estíbaliz, ¿no? Porque a ustedes defender a los inmigrantes habrán escuchado historias de todo tipo, ¿no? Detrás de ese perfil de inmigrante, que muchas veces nosotros, por la velocidad informativa, lo contamos como un número, pero ustedes conocen qué hay detrás de ese número, ¿no? Hay muchísimas tragedias y muchas historias de vida. Yo siempre lo digo, la labor que hacen los compañeros asistiendo es enorme, pues porque se encuentran con esas historias. Realmente ellos en el momento de asistir tienen que ver de qué país vienen, en qué condiciones, cuál es su situación, para ver si puede acogerse a un procedimiento de asilo, refugio, etcétera. Entonces ahí conocen muchas historias tremendas. Incluso en la propia travesía, ¿no? Incluso en la propia travesía. Bueno, y Mila, el hándicap del idioma, ¿no? Sobre todo para entenderse con ellos. ¿Tienen problemas con los intérpretes a la hora de llevar en tiempo y forma esta representación legal de estas personas? Muchísimo, y nos hemos quejado mucho, sobre todo en la Isla del Hierro, pues porque no tenemos intérpretes presenciales, es todo a través de teléfono. Entonces eso dificulta muchísimo el poder conocer la situación personal del migrante que llega y el poder defender sus derechos, porque es necesario conocer de dónde viene, cuál es su situación
situación, si estaba sufriendo algún tipo de persecución, si tiene algún problema de violencia de género, etcétera, en su país. Es súper importante y siempre hemos venido reclamando pues que existan más intérpretes en el Hierro y que sean presenciales y que puedan realmente que pueda realmente llevarse a cabo una asistencia de absoluta calidad con los mejores medios. Bueno, de hecho, en el debate que mantuvimos hace unos días aquí en la radio pública, hablaba también de los compañeros que se sienten solos y para eso se ha pensado en la creación de una figura, ¿no?, que sirva de acompañamiento. ¿Qué consiste, Mila? Mira, hablábamos del diputado de enlace. ¿En qué va a consistir esta figura que ya está creada, pero no sería exactamente igual? Que exista un miembro de la Junta de Gobierno que esté pendiente de cada partido judicial. Por ejemplo, un miembro que se encargue de los partidos judiciales de Granadilla, que cuando ocurra un problema en ese juzgado y el compañero necesite ayuda, asesoramiento, etcétera, que acuda y que le pueda asistir en ese momento con rapidez. En los juzgados de Santa Cruz de Tenerife están dispersos 17 sedes judiciales y muchísimos campos. Ahí sí que tenemos pensado que sea una persona la que lleve el área contenciosa administrativa, un compañero de junta el que lleve el área mercantil, otro el que lleve el penal, otro el que lleve el civil, y que siempre estén muy pendientes de cómo están funcionando esos juzgados y qué está pasando con la abogacía en esos juzgados para poder defender la profesión y para poder tener voz y podernos dirigir a los representantes correspondientes y reclamar lo que sea necesario en todas esas jurisdicciones. Por cierto, que cuando estábamos preparando el debate, pues teníamos la idea de que a lo mejor esto iba a interesar solo al colectivo de los abogados, pero hemos visto cómo el debate en sí pues tuvo un montón de seguimiento de miles de oyentes por el streaming y después las visualizaciones del YouTube que colgamos en internet siguen subiendo, o sea que se ve que esto interesa a toda la ciudadanía, no solo a ustedes. Pues nos alegra muchísimo, te lo comentaba antes, que realmente este debate yo me he dado cuenta de que ha sido enriquecedor para los propios profesionales, porque además también escuchabas ideas y puntos de vista del resto de tus compañeros y también para la ciudadanía, porque yo creo que tenían otra visión y otra perspectiva de la abogacía, y yo creo que también acercar la abogacía al ciudadano es muy importante. No. Bueno, estamos hablando con la nueva decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. ¿Cuál es la primera decisión que va a tomar? ¿Va a tomar una primera decisión así importante? Mira, yo siempre cuando me preguntaban por esto, ¿cuál será lo primero que harás? Yo decía, hay 25 puntos en el programa que tenemos, los tenemos muy claros y yo no te podría decir voy a hacer esto cuando llegue. ¿Pero hay alguno que le apetezca especialmente meterle el diente ya? Hombre, me apetece mucho el tema de lo de las pensiones indignas, o sea, me apetece pronunciarnos, manifestarnos, ya lo hemos venido haciendo, pero sí que es algo que los compañeros demandan muchísimo y en ese sentido pues el colegio mantuvo una posición muy de estar al margen. Entonces yo creo que ellos sienten y necesitan que se manifieste y que se pronuncie, y una vez tomemos posesión como decana y el resto de equipo como miembros de Junta de Gobierno, pues lo haremos, nos manifestaremos en este sentido y estaremos ahí. Pero algo que pueda cambiar, porque claro, eso no está en sus manos, ¿no? No está en mis manos, pero sí manifestarnos y sí manifestarnos en Madrid donde haga falta. Y algo que esté en mis manos, yo sí que creo que abrir ese canal de queja, o sea, ese canal que nos puedan comunicar qué es lo que está ocurriendo con la profesión, en que se sienten desamparados los compañeros, un canal inmediato. Mira, hay algo muy sencillo como el tema de que llames al colegio y se te coja el teléfono. O sea, porque es complicado. A día de hoy es complicadísimo. Claro, pero eso no pasa solo en el colegio, ¿eh? Sí, pasa en muchos sitios. Pues era una demanda de los compañeros. Es que llamamos al colegio y no hay forma. Claro, cuando llama el compañero al colegio es porque necesita que se le atienda. Entonces, algo muy sencillo como eso y que puede ser muy tangible y que se puede ver. Mira, yo creo que por salirnos un poco del tema suyo, ¿no? Pero ahora que he tocado el tema, pasan dos cosas. Que uno llama a un sitio y no se lo cogen el teléfono y después a uno le siguen llamando un montón de gente que no quiere que le llamen. O sea que tenemos esa doble variante ahí que toca las narices. Bueno, aquí nos apuntan, da mucha tranquilidad y creo que una mujer en un puesto así gana mucho. Y todos. Ya esto me viene a la cabeza al preguntarle, ¿para cuándo quizás el cambio del nombre más inclusivo del Colegio de Abogados? Aunque en su momento se llevó a votación, ¿no? Se llevó a votación, yo no recuerdo cuánto hace, pero podría decirte hace 4 años o así, tendría que mirar. Y es verdad que lo sometimos a ver, se votó y se sometió a referéndum y los compañeros decidieron que no se cambiara el nombre. Y de hecho pasó en el resto de colegios de las Islas Canarias. En La Palma también se decidió que no se cambiara, en Las Palmas también, y el único que decidió cambiarlo fue el de Lanzarote. O sea que yo creo que bueno, será una decisión del colectivo y en algún momento tendremos que volver a someter a referéndum esa decisión. ¿Y cuál sería el nombre entonces? De la abogacía. Abogacía, ¿no? Claro, ahora es Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y sería Colegio de la Abogacía de Santa Cruz de Tenerife. Eso tampoco, ¿no? Bueno,
Hay gente que sí lo ve importante. No, me refiero que no cuesta tanto, ¿no? No es un cambio que... Sí, pero sí que creo que es una decisión que tiene que estar en manos de todo el colectivo. Y la duración del mandato del decanato, Mila Pacheco, que quizás también era uno de los puntos que usted planteaba. Sí. La duración del mandato es de 5 años y sí que es verdad que a día de hoy tenemos sometido el mandato de la decana, en este caso, a 2 mandatos máximo. O sea, lo máximo que podría estar en el cargo son 10 años y creo que es tiempo suficiente para llevar a cabo las medidas que tenga en mente tanto el equipo que me acompaña como yo. ¿Cuál es la proporción de hombres y mujeres ahora que estamos tocando el tema de la inclusión? Mira, en el tema de decanas lo comentabas antes, de 83 colegios profesionales que hay 24, 25 antes. 25 leí en la prensa, cuando precisamente salió usted Claro, cuando yo salga elegido. Pero me refiero de miembros del colegio, de mujeres que ejercen superan el 50%. Superan, hay mayoría. Hay mayoría de mujeres, pero nos está pasando también en la judicatura, en fiscalía, ya hay más mujeres que hombres que se dedican al ámbito judicial. O sea que esa votación estaría ganada en teoría, ¿no? La del Colegio de la Abogacía. En teoría sí, pero ten en cuenta que no hace tantos años que se llevó a cabo y no se ganó. O sea, y la diferencia de votos fue que votaron en contra. Que votaron en contra, efectivamente. Pues enhorabuena, reiteramos nuestra enhorabuena a Mila Pacheco, decana electa del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Gracias, hasta la próxima ocasión. Que vaya bien, mucho éxito. Muchísimas gracias. 7:45. 7:48 de la mañana, seguimos en directo aquí en De la Noche al Día, desde las 6:30 acompañándoles y también a través de la pantalla de Televisión Canaria, hoy desde la sede central de Caja 7 en Santa Cruz de Tenerife. Y les tengo que recordar que siguen las colas, las retenciones en la autopista TF1, la del sur de Tenerife, como consecuencia de ese atropello que tenía lugar a las 6:30 de la mañana en la salida de los cristianos en esa TF1 sentido Santa Cruz. Así que mucha precaución a esta hora de la mañana porque siguen las colas, siguen las retenciones en esta vía del sur de la isla de Tenerife. Vamos con otros asuntos porque fíjense cómo son las cosas, que con el paso de los años la formación profesional ha pasado de ser unos estudios considerados para los que fracasaban al final de la primaria para convertirse en una formación esencial en la que se fijan muchas empresas para captar mano de obra. Se ha ganado mucho en nuevas especialidades, pero también hay otro problema, que no se encuentran docentes. Y a poco más, pasado ya superado un mes de comenzar el curso, vamos a hacer balance con Francisco Rodríguez, que es viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales del Gobierno de Canarias. Viceconsejero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Gracias a usted por compartir estos minutos con nosotros. Bueno, hago referencia a un titular que veíamos estos días y que llamaba mucho la atención. Por ejemplo, hay especialidades como buceo para el que se requiere una formación tan específica que no encuentran profesores. Sí, la formación profesional es muy amplia. Hay 26 familias profesionales y más de 150 estudios diferentes y lógicamente hay algunos que son tan específicos que resulta muy complejo encontrar docentes. Ahora mismo tenemos docentes, pero siempre es preciso contar con una bolsa de candidatos y eso es lo que ocurre en algunas familias profesionales, en algunas especialidades, que es difícil tener ese recambio, ¿no? Y esa es una de ellas. Claro, y entiendo, si no hay docentes para determinadas especialidades, ¿no hay ciclo? No, bueno, vamos a ver, evidentemente si no tienes docentes es muy difícil poder implantar un ciclo, pero siempre hay fórmulas para poder contratar, digamos, especialistas, ¿no? Lo que ocurre es que, voy a poner otro ejemplo porque se vea más claro, no solo a veces ocurre que la formación es tan específica que cuesta conseguir personal cualificado, sino que hay otras especialidades muy demandadas en el mercado laboral, como es informática, donde a pesar de que existen titulados, cuesta que se dediquen a la enseñanza porque tienen una amplia oferta laboral, ¿no? Claro, entonces me imagino que eso también es una cuestión de salario. ¿Le resulta más atractivo el salario de una empresa privada que irse como docente a la formación profesional? Sí, eso puede ocurrir también en algunas especialidades. También es verdad que la docencia es muy atractiva para cualquier profesional y la ventaja que tiene la formación profesional es que también nos interesa que los docentes vengan desde el mundo laboral, es decir, que previamente hayan tenido una inserción en su sector, porque eso hace que su formación también sea de mayor calidad, ¿no? La formación que ellos impartan.
O sea, le da un plus como profesor, ¿no? Exactamente, sí. Además se nota mucho porque cuando un docente, digamos, viene directamente del mundo universitario, pues le falta, digamos, ese plus que siempre tiene alguien que ha pasado por el sector profesional y puede separar, como digo muchas veces, el trigo de la paja, ¿no? El saber exactamente cuáles son los elementos importantes o claves que se demandan en dicho sector, ¿no? Le pregunto también por lo de las prácticas, porque conozco a amigos que trabajan en la FP y la verdad que muchas veces tienen que hacer el pino puente para encontrar esas empresas que faciliten las prácticas. ¿Por qué hay tanto rechazo por parte de las empresas a realizar esas prácticas? Bueno, en términos generales no es así. Es verdad que en casos muy particulares sí que vivimos una situación, hay veces que, como suele decir, se alinean los planetas para que se produzcan las tormentas perfectas. Y viéndolo un poco en perspectiva, en el año 2023 se inició una obligación para todo lo que era la formación práctica del alumnado, que era el darse de alta en la Seguridad Social. Eso generó un temor por parte de las empresas a tener que asumir esos costes, a que fueran un problema de cara a las inspecciones de trabajo y demás. Eso coincidió con el arranque de la nueva FP Dual, con lo cual, ya digo, se generaron los elementos claves para que hubiera mucha incertidumbre y mucha preocupación, ¿no? Nosotros que sinceramente en este campo teníamos mucha experiencia y recorrido, sabíamos que ese no iba a ser un problema, a pesar de que puntualmente, insisto, sí que es verdad que en determinados, pues a lo mejor localidades o municipios, pues había más dificultad o lo que sea. Pero los datos, y me gustaría referirme a ellos, fueron muy claros. El año pasado, el curso pasado, que 24-25, sí, hicieron prácticas en Canarias 28.500 alumnos, en más de 5.000 empresas. De esos 28.500, 12.500 eran alumnos de Dual, que se incorporaban por primera vez con carácter general a las empresas, y la pudieron hacer sin ningún problema. Los datos cuantitativos, bueno, pues nos dicen que funcionó de manera correcta, que no hemos tenido ese mayor problema, pero a mí me gusta resaltar más los cualitativos, porque nosotros éramos conscientes que había que hacer una valoración, porque otra incertidumbre muy grande que había entre el empresariado y también entre el propio profesorado era que los alumnos de primero estaban muy verdes, vamos a decirlo así, para incorporarse a las empresas, a la formación práctica en empresas. Pues nosotros hicimos una encuesta que nos contestó. Sí, perdón. No, simplemente le iba a decir, y le interrumpí, ahora si quiere terminar esa idea, pero que es verdad que al principio puede ser un esfuerzo para la empresa, pero después las empresas que se han animado a participar están encantadas porque consiguen una cantera de profesionales, ven cómo funcionan, cómo trabajan, sí, y tiran de ellos encantados de la vida, pero al principio como que les cuesta un poco, ¿no? Sí, pero yo siempre pongo también el mismo ejemplo. Las prácticas en empresas funcionan como los proyectos europeos en los centros. Los centros educativos que ponen en marcha proyectos europeos, una vez se suben a ese carro, no se bajan. Y la formación en empresas, cuando las empresas empiezan a participar en la formación del alumnado, no se bajan tampoco del carro porque ven justamente es una oportunidad importante para su empresa de conocer de primera mano posibles candidatos para que en un momento determinado, bien por una sustitución, bien por una incorporación nueva a la empresa, lo puedan hacer con más garantía. De hecho, el porcentaje de alumnos que una vez terminan su formación práctica en empresas, al final se quedan trabajando en esas empresas es muy alto. Ese es el gran éxito de la formación profesional, ¿no? Hace unos días nos llamaba la atención, viceconsejero, un informe de la COE de Tenerife donde detecta absentismo por parte del alumnado en prácticas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Que el alumnado no acude porque no le da la gana? ¿Qué está pasando? Bueno, no sé el dato exacto primero, no conozco
ese informe en cuanto a la amplitud de esos datos, ¿vale? Es que a mí la parte de los datos es una cosa que estamos continuamente manejando y que me parece muy relevante. Sí, hoy por ejemplo también leíamos el dato de que los estudiantes de FP son los que más se fugan de clase en Canarias. Bueno, vamos a ver, en formación profesional también eso es relativo y voy a decir por qué. En formación profesional la media de edad del alumnado es superior, lógicamente, a los 18 años, porque hay muchas personas que estudian ciclos superiores o ciclos a distancia y son mayores de edad y tienen otras responsabilidades, bien laborales, bien familiares, ¿no? Entonces, claro, compararlo con alumnado a lo mejor de primaria o de secundaria, donde es una etapa obligatoria y son menores de edad, pues a lo mejor no es justo. No es lógico, ¿no? No es justo, sí, no es lógico. De todas formas, me gustaría volver a los datos que antes les quise decir, porque creo que es importante tener esa información. Miren, de los 12.500 que les dije alumnos que habían hecho prácticas de primero de dual, hicimos una encuesta para saber su grado de satisfacción con la empresa. Más del 90% mostraron su satisfacción y recomendarían la empresa en la que estuvieron para otros alumnos. Y además también se la hicimos a los empresarios, sí, a los tutores de empresas. Y también hubo una coincidencia plena en porcentaje. Es decir, eso era muy relevante porque son dos caras de una misma moneda. Sí, sí. Si hubiese habido una disparidad en la percepción, hubiese sido un problema. Sí, el alumno encantado luego, con el empresario y el empresario encantado con el alumno. O sea, ciclo redondo. Exacto, pero es más, hicimos otra pregunta más al empresario y es si tuviera necesidad de contrataría a esos alumnos que ha tenido en la empresa, y 3 de cada 4 alumnos, el 75% de esos alumnos prácticamente serían contratables. Y estamos hablando de alumnos de primero, no de segundo. Es decir, se corrobora también que una vez perdido ese miedo inicial a tener alumnos en práctica, una vez que los conoces te das cuenta del valor que supone también para la empresa. Le pido brevedad, viceconsejero, porque tengo aquí una duda de un oyente que me parece interesante, porque es un grado superior en FP2 de electricidad. Ahora está encargado en una empresa de una planta fotovoltaica, pero quiere dedicarse a la docencia. ¿Cómo lo puede hacer? Vale, en el caso de la formación profesional de electricidad y electrónica no le quedaría otra que realizar estudios universitarios, porque para ser docente en determinadas familias profesionales todavía se puede ser docente siendo técnico especialista o técnico superior, ¿no? De formación profesional, pero son muy poquitas en el caso de automoción, cocina, peluquería, estética, pero en el caso de electricidad electrónica tendría que realizar un grado universitario. Pues nos quedamos sin tiempo. Francisco Rodríguez, viceconsejero de Formación Profesional, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenos días. Llegamos a las 8 de la mañana, por tanto cedemos el testigo en la televisión canaria a nuestras compañeras de Buenos Días Canarias. Pilar Rumeo, buenos días. Buenos días, Estíbaliz Mayer. Buenos días, Canarias.